poder, ¿verdad? Y esto ha sucedido casi siempre, pero sí, ¿no? O sea, yo creo que sí existen, pero no son tanto ya como existían anteriormente. Pero Luis lo explicó también muy bien eso. Y otro ejemplo que se ve no tan lejos de nosotros, ya casi 150 años, es el señor Zubarrón, creo que se Zubarrón. Él se suponía, porque venían del mismo maestro, que iban a ayudarle a Madame Blavatsky. Y él dijo, no, dijo, no, rechazo esa ayuda. No quería, no quiso de que se diera a conocer. Entonces no está tan lejos de nosotros, porque viene de la misma raíz de nosotros. Adelante. Brevemente, una razón por lo que se cambió esto es porque Sankaracharya, como fue el que es el de los Vedas, de los Upanishads, más bien, ¿verdad? Y de los Vedas, ahí ya empezó a revelar todo eso a través de los Upanishads y luego de los Vedas. Y por ende, ya se les da a todos, pero todavía existe esa idea, así como con nosotros. Todavía hacemos distinción entre blanco, negro, o amarillo, o güero, o prieto. Entonces todavía existe en la humanidad de cierta manera, pero en las revelaciones, no revelaciones, en lo que nos traído estos grandes filósofos, que lo han hecho para una reforma, para que uno se reforme, entonces siempre hay algo que se malinterpreta. Por eso en el Vedanta tenemos a los Advaitas Vedantas, a los Dvaitas, que son dualistas. Los Advaitas no son dualistas, y tenemos a los Vishishta Dvaitas, que tienen un poco de los dos, pero son diferentes, y esto lo podemos ver en el glosario teosófico, cómo se describe cada uno de estos sistemas de los vedantinos. Gracias, era todo. Okay. ¿Alguien más de los que están ahí en línea? Mira, dice muy interesante eso en el tomo 3 de esta obra, ella lo va a estudiar, dedicado a la teología. Dice que la reforma de Buda hubiera fracasado si solamente hubiera sido especulaciones religiosas, porque la India estaba llena de muchos pandí, de muchos gurús. Lo que hizo Buda tan excepcional fue que él abrazó a todos a los pobres, a los descastados, a los intocables. Él los abrazó con sus propias manos y su propio cuerpo, y era lo que todos los brahmanes no decían, que no se debía hacer porque eran impuros, que se podían contaminar. Buda le dio el abrazo a todos los miserables y abrió las puertas del palacio, como era príncipe, y hacían toda la fiesta, y a los que invitaba eran a los pobres, a los que no tenían casa. No era como antes, que solamente eran los sacerdotes que iban, como hoy en día, a todas esas fiestas de palacios, y eso le gustó mucho a todo lo que es a los brahmanes. Después el budismo triunfó en que increíblemente toda la India tuvieron un gran emperador, Asoka, que hizo la religión oficial del budismo, como el Constantino, pero este era buena gente, vamos a decirlo así. Él era un borracho antes, era bastante mundano materialista. Después se convirtió a la buena ley, y ahí cambió su vida y dedicó todo lo que tenía, su patrimonio, y como emperador, a difundir el budismo. Mandó misioneros que llegaron hasta Jordania. Ahí fue cuando Jesús niño escuchó las grandes verdades, las 4 nobles verdades del óctuple sendero del Buda, y llegaron hasta Irlanda, nos dice Elena, esos misioneros budistas mandados por Asoka. Lo otro de Sankaracharya, dicen que el error de Buda es que por tanto amor que tenía la humanidad reveló cosas que no debía, dice, porque fueron mal interpretadas, y por eso se favoreció en su próxima reencarnación. Fue uno de los principios del gran Aditi Sankaracharya. Le dedica un capítulo entero en el tomo 6, La Doctrina Secreta. Bueno, entonces vamos a comenzar el estudio de esta bella obra, Isis sin velo, y estamos en el tomo 1 y estamos en el capítulo 4. En la última sección vimos la protesta de las sociedades rusas contra el Dmitry Mendeleev, aquel que hizo tantas mentiras. Vimos también lo que es la denuncia, la acusación que hicieron contra el medium Slay, todo lo que hizo el medium Slay. Después vimos lo que es el espiritismo, es un diluvio moderno, el espiritismo. Y el último subtema, bastante interesante y jocoso, la Virgen María envía carta desde el cielo, la mismísima Virgen. Ajá. Y nos quedamos, dice hermano. Y nos quedamos en este subtema. Mahoma, Juana de Arco, el obispo Paul se materializan, como estamos en eso de la Virgen, que se la encontraron caminando ya por los Pirineos, en Lourdes. Y por qué no, también estos personajes, Mahoma, Juana de Arco, el obispo Paul, se materializan, como hacen en los espiritistas. De Mahoma, increíblemente, en esta obra, que es bastante colosal y profunda, Elena no lo toca mucho.
Eso es digno de apuntar porque sí habla mucho de los otros líderes religiosos, de Krishna, de Jesús, de Buda, hace cuadros comparativos, pero de Mahoma no lo incluye en esos cuadros sinópticos que están en el tomo cuarto de Isis sin velo, no incluye al fundador del Islam. Y después vamos a ver que incluso vemos el emblema de la Sociedad Teosófica, que tiene muchos símbolos muy interesantes. Arriba está la letra sagrada de la que es de la India, después viene el de Buda, que es la esvástica, después viene lo que es la cruz egipcia, el hexagrama, que no es de los judíos, eso es de Vishnu, el Ouroboros, la serpiente que se muerde la cola, pero ahí no aparece ningún símbolo del budismo, del Islam, no hay media luna y estrella, eso es digno para estudiarlo, en otra parte lo vamos a mencionar. Mahoma, Juana de Arco, el obispo Paul se materializan. Dice que el santuario de Notre Dame, de Nuestra Señora de Lourdes, se ha convertido en un gabinete espiritista para las, entre comillas, materializaciones. Mientras que los gabinetes de los medios populares americanos se transforman en santuarios sagrados, en los que Mahoma, el obispo Paul, y Juana de Arco y otros espíritus aristocráticos elevados del otro lado del río oscuro habían descendido y se materializan a plena luz. Está bastante sarcástico. Vemos esa viceversa, ¿no? Como en los santuarios aparecían lo que son las materializaciones espiritistas y en los medios, en los gabinetes, aparecían santos en sus manifestaciones, esa viceversa. O sea, el santuario, bueno, un santuario donde hubo un santo y una santa, ¿no? Es un verdadero santuario de Notre Dame, Nuestra Señora en francés, de Nuestra Señora de Lourdes. Esta es una ciudad y una comuna francesa ubicado en los altos de los Pirineos, donde se le apareció la Virgen a Bernardeta. Ya vamos a analizar ese leitmotiv, la Virgen y la Bernardeta. Está cerca de la frontera con España, en la división entre Francia y España, los Pirineos. El santuario de Notre Dame de Lourdes se ha convertido en un gabinete, un armario espiritista para las materializaciones, que ya lo hacían con los doble etéricos, los medios, o se manifestaban estos espíritus elementales. Mientras que los gabinetes de los medios populares de Norteamérica, sus gabinetes, sus armarios, se transforman en santuarios sagrados, viceversa, ¿no? Estamos en la viceversa, ¿no? Santuarios se convierten en gabinetes y los gabinetes de medios se convierten en santuarios, aparecen los santos. En los que Mahoma, el obispo El Poqui, Juana de Arco y otros espíritus altos aristocráticos del otro lado del río oscuro se manifestaban. Bueno, de Mahoma, que podemos decir, el gran Oma, se hacía grande, se hacía gigante, ese es un sitio muy raro. Sí. Ese es un CD muy raro que hacen en los Yoga Sutras de Patanjali, literalmente, que un yogi se puede hacer gigante, literalmente. Es un CD bastante raro, lo discute en una parte. Mahoma, bueno, tuvo sus luchas, sus batallas, tuvo traiciones de los judíos, en plena batalla, como él era el guerrero de Dios, el guerrero de Alá. Había más de 365 dioses en la Meca y él quería poner el suyo, el uno, ¿no? Y eliminar a todos los otros. Pero la Meca se enriquecía con todos esos ídolos que iban todas las caravanas a dinero, comercio, etcétera, ¿no? Y por eso no le gustaba el verbo de Mahoma, ¿no? La tradición que hubo una batalla que estaba Mahoma y tenía unos amigos judíos que lo estaban apoyando, pero cuando vieron que estaba perdiendo la guerra, se pasaron al otro lado. Dicen que Mahoma solo lo miró y le hizo una señal con la mano, que ya iban a ver. Tal vez este fue el punto de donde nació toda esta animación entre judíos y los islamistas, ¿no? Uno viene de Abraham, Jacob, y otro viene de Ismael, que eran dos hijos que tuvo Abraham supuestamente, uno de la sierva egipcia, Agar, que vienen todos los árabes, Ismael, y el Abraham, los otros judíos. Bueno, entonces los judíos le pasaron al otro bando y después él triunfó, increíblemente sacó fuerzas de saber dónde y los ajustició a estos judíos. Le hizo a todos, los decapitó y a los jóvenes, adolescentes, estos judíos, lo hicieron presenciar en primera fila esa obra de decapitación y después los dejó libres para que fueran a todas las comunidades judías a contar lo que había pasado. Dicen que más nunca los judíos traicionaron a Mahoma. Santo remedio, ahí nació todo ese odio. Decapitar, dicen que también la Revolución Francesa, hay un libro de Bulger Lytton que él habla sobre, bueno, el Zanoni, el gran maestro Zanoni, que se enamora de un inmortal, de una mortal, de Viola, y Zanoni de repente dicen quién originó la Revolución Francesa fue el espíritu de Mahoma, que penetró por los estos enciclopedistas, que se metió con Robespierre, con todo Marat y todos aquellos Diderot, y después por esto que, bueno, a Mahoma le encantaba decapitar, como hoy en día hacen en los países árabes, y lo mismo hicieron los franceses con la guillotina. Hay una parte donde están en el Senado discutiendo, entonces dice alguien como que vio el espíritu y le dijo que a Robespierre que tenía Mahoma, y se quedó callado. Si Mahoma no va a la montaña, que la montaña venga Mahoma. ¿Qué frase esta que quedó para la historia? Eso es que lo digo en un desierto y al día siguiente que estaba lleno de árboles, de ríos, increíblemente, la palabra se materializó, tenía un gran poder. Casi no se menciona a Mahoma en los estudios teosóficos.
es muy raro que alguien lo estudie, solo Elena lo comenta muy pocas veces, a Mahoma, y uno de los grandes fundadores, y Elena lo nombra poco en comparación con otras figuras religiosas, como estuvimos analizando, con Buda, Krishna, Jesús. Bueno, en el emblema ya hemos analizado que no hay un símbolo más del Islam en el emblema, un misterio para apuntar. Mahoma. Bueno, se materializa Mahoma, el obispo Paul, este no es muy conocido, él nació en 1806, se llamaba Leónidas, era un obispo primero, ¿no? Y después general, confederado del sur, de la guerra de secesión, ¿no? Iba con los esclavistas. El obispo guerrero le decían a Paul, el obispo, cuando comenzó la guerra civil, abandonó la congregación religiosa de Luciana para estar atento a los asuntos políticos de lo que él esperaba que fuese un proceso pacífico. Un Estado se había declarado que ya no iba a ser de la Unión, iba a ser de los confederados, y Abraham Lincoln no permitió eso, que se fuera uno, porque muchos se iban a ir. La lucha entre el norte y el sur, los norte eran más progresistas, más industrializados, los del sur eran más esclavistas, del algodón, eran más del pasado, y venció el norte. Bueno, el obispo Paul se materializa, y también la Juana de Arco. ¿Qué personaje? Juana de Arco, ella nació en 1412, según dice la enciclopedia británica, dice que era una iniciada pero nórdica, de los nórdicos, de Otín, de Odán, Odín, Otán, etc. Siegfried. Dice que los ángeles la protegían, como pasó después con Hitler. Dice, en la Primera Guerra Mundial estaba Hitler, era muy valiente, él nació en Austria, no en Alemania, después se hizo soldado alemán, fue la guerra. Primero dicen que un perro le salvó la vida, se encontró un perro, lo hizo su amigo, y estaba con él en una parte, y salió corriendo el perro en una parte, estaban descansando los soldados, y él lo persiguió, y después cayeron unas bombas donde él estaba, y murieron todos, excepto él, por su perro, imagínense, el karma. Dice que un enemigo lo tuvo en la mira, y no le disparó porque le pareció noble. Un británico le pareció noble, después comenta, ¿no? Le colocaron una bomba en un mitin, y él se tardó, él era bien puntual, se tardó por causas muy extrañas, y la bomba explotó, y si no fuera por eso hubiera aparecido antes de llegar al poder, ¿no? Después en el poder le hicieron muchos atentados, le colocaron una bomba en una reunión en la guarida del Lobo, en Polonia, debajo de la mesa. Strauffenberg fue, y solo explotó y sufrió rasguño. El karma estaba con él, igual que Juana. Su nombre quiere decir lobo noble. Adolf Wolf es el lobo noble. A los 19 años, volvemos ahora a Juana de Arco, fue capturada y juzgada y quemada por las bestias católicas. Increíblemente lo que hicieron a la Juana de Arco. Era una joven campesina, la heroína de Francia, por su papel durante la fase final de la Guerra de los 100 años. Una guerra de 100 años, franceses y británicos, como se odiaban, ¿no? Tuvo visiones con el arcángel Miguel, quienes le dieron instrucciones de que ayudara a Carlos VII, que todavía no había sido coronado, un rey francés, ¿no? Era un delfín, un príncipe. Envió a Juana a diferentes guerras, las cuales ganó rápidamente, por lo cual fue coronado rey, Carlos, ¿no? Este evento tan esperado elevó la moral francesa y allanó el camino para su victoria final. Juana. Le hacían pruebas en la corte, le colocaron un falso rey a ver si ella le engañaban. En ese tiempo no había fotografía, ¿no? Pero en sueños ella había conocido al verdadero rey, que lo reconoció cuando él andaba disfrazado, tal vez de un noble en la corte. No, ella dijo, este no es el rey. Y después caminó, lo buscó entre la muelle en la corte y lo encontró, que estaba disfrazado, y todos quedaron sorprendidos. Toda su vida se mantuvo virgen, Juana de Arco, como comprobaron los católicos antes de quemarla viva, increíblemente. Y después la canonizaron muchos siglos después a la gran heroína, la doncella de Orleans, Juana de Arco, y estos obispos, y estos se materializan, ¿no? Juana de Arco, el obispo Paul, Mahoma, y otros espíritus aristocráticos, el poder de los mejores, es decir, Kratos es poder, el de los mejores. Del otro lado del río oscuro se materializa, miren, aquel donde está la barca, que los lleva más del río Leteo, que si toman un sorbo olvidan toda su vida pasada, el río oscuro, y vean con el barquero aquel. Juana de Arco y otros espíritus aristocráticos del otro lado del río oscuro, por entre comillas, habiendo descendido, se materializan a plena luz. Dice acá el PDF lo siguiente: el santuario de Lourdes se ha convertido en gabinete de materializaciones espiritistas, al paso que los gabinetes de los famosos medios norteamericanos parecen santuarios a donde Mahoma, el obispo Poc y Juana de Arco y otros espíritus de nota acuden desde la negra orilla para materializarse a la luz del día. Se materializaban igual que la Virgen. Y si se ve a la Virgen María dando su paseo diario por los bosques Pirineos alrededor de Lourdes en plena forma humana, ¿por qué no al apóstol del Islam y al difunto obispo de Luciana, Paul? O ambos milagros son posibles, o ambos tipos de estas manifestaciones
Tanto las divinas como las espiritistas son fragantes imposturas. Nos da ese dilema, ¿no? To be o no to be. Si se ve a esta Virgen María, bueno, dando su paseo diario por los bosques del Pirineo, alrededor de Lourdes, en plena forma humana, está materializada, ¿por qué no el apóstol del Islam? Los cristianos le dicen, bueno, que era un enviado de Satanás, dicen que su vida anterior, Mahoma, fue Judas, le dijeron ahí los maestros de la oscuridad. ¿Ah? Le dieron los maestros de la oscuridad Judas de que traicionara a su maestro Jesús, porque si los dos iban a llegar a hacer una gran misión en el planeta, iban a unir al planeta Tierra a una sola hermandad, y por eso tentaron a Judas, diciéndole que en una de sus encarnaciones futuras o en esa vida iba a ser más grande o igual que su maestro Jesús. Eso dicen algunos, que en su vida anterior era Judas, Mahoma. Su nombre no debe pronunciarse, así lo decían muchos, porque lo están llamando o abriendo portales para que venga con su hueste diabólica, ¿no? Mahoma también dicen que su nombre significaba Baphomet, es un nombre muy estudiado en teosofía, lo que es el Baphomet, que es el macho cabrío, con su frase que dice coagula y salve y coagula, con su mano arriba y su izquierda abajo. Bueno, el Baphomet en otra parte lo vamos a estudiar. Mahoma era un Baphomet, un poderoso demonio que arrasaba con los cristianos en las cruzadas, en la Guerra Santa, con lo que pasó los moros. Como los árabes conquistaron España, estaban en guerra los reyes de España, entre varios por los reinos, ¿no? El reino de Barcelona, Navarra, Castilla, etc. Y vino uno que estaba cerca del norte de África, le abrió la puerta a los árabes para que lucharan con sus enemigos católicos, y entraron todos, y después venció a los católicos, y después se venció al que le había invitado, y así vino la conquista de los árabes de España por los árabes, que duró 800 años. 800 años duraron esa conquista. Había una pugna entre reyes cristianos y españoles, uno de ellos abrió las puertas a los musulmanes, después vino el califato de Andalucía, el de Córdoba, etcétera, hasta que los reyes católicos, Fernanda e Isabel, se unieron fuerzas, se casaron y los expulsaron. Una fecha muy interesante, en 1492, lo mismo que ocurrió con Cristóbal Colón, llegó a América y vino la reconquista, como llaman ellos. En el 711 ocurrió la invasión de los moros a Hispania, iban a comerse a Europa, pero en Francia, en los Pirineos, lo venció un ser providencial enviado por la providencia cristiana, era Carlos Martel, el martillo, que los venció a los árabes en una lucha bastante poderosa, y así se salvó todo lo que es el cristianismo, toda Europa, de que los árabes conquistaran. Es una estrategia muy inteligente. Carlos Martel, los árabes habían conquistado una batalla completa, un pueblo, lo habían arrasado y habían encontrado muchos tesoros, y como ellos son muy materialistas, ¿no? Fueron a la otra guerra, pero quedaron los tesoros escondidos en una parte, y en plena batalla estaban ganando los árabes, y Carlos Martel ordenó que cambiaran de líneas y fueran donde estaban los tesoros enterrados, el de los árabes, y fueron ellos, y los árabes al ver eso se apresuraron a correr a salvar sus tesoros. Fue un gran engaño, como la de Waterloo, ¿no? Y así lo vencieron Carlos Martel en la batalla también donde Napoleón hizo una pelea contra 3 emperadores y los venció a los 3 en Austerlitz. Imagínense, Napoleón venció y salieron corriendo los 3 emperadores de Prusia, de Rusia, de Inglaterra, en la batalla de Austerlitz, que comenzó con, como dicen los alemanes que estuvieron ahí, este es una nueva era, un nuevo movimiento, una nueva era, un nuevo orden mundial, con esa batalla que ganó Napoleón en ese lugar. Hizo un movimiento muy interesante. Esto ocurrió en el 711, ocurrió la invasión de los moros a la Hispania. ¿Por qué no dicen, bueno, volvemos al punto, si se ve a la Virgen caminando, lo que es por su paseo diario en los Pirineos, con su forma, en plena forma humana, plena? ¿Por qué no al apóstol del Islam, a Mahoma, y al difunto obispo Paul de Luciana? ¿O ambos milagros son posibles? ¿O ambos tipos de estas manifestaciones, tanto las divinas como las espiritistas, son fragantes imposturas? Acá el PDF es lo siguiente. Y si se ve a la Virgen María, se le ha visto pasear cotidianamente por las cercanías de Lourdes, ¿por qué no creer también al fundador del islamismo y al difunto prelado de Luciana Paul? No cabe otro remedio que admitir o rechazar por igual la posibilidad o la impostura de entre ambas manifestaciones milagrosas, las divinas, la Virgen, y la espiritista, estas materializaciones. Solo el tiempo lo demostrará. ¿Qué sentencia nos regala Elena? No, para toda la vida, para todo sirve, no, solo el tiempo lo dirá, solo el tiempo lo demostrará cuáles son divinas o son imposturas. ¿Qué sentencia más sabia? Pero mientras tanto, la ciencia rechaza el préstamo de su lámpara mágica para iluminar estos oscuros misterios
Mientras tanto, la gente común debe seguir dando tumbos, estén o no atascados, empantanados. ¿Qué sentencia? No dice Elena, no, si son verdaderas o falsas, solo el tiempo lo demostrará. Pero mientras tanto, la ciencia, vamos a la ciencia, la teología, no están luchando, rechaza el préstamo de su lámpara mágica, no le quiere prestar su lámpara mágica para iluminar estos misterios, estos oscuros misterios, las materializaciones, los paseos de la Virgen en los Pirineos o las cartas que enviaban desde el cielo. Mientras tanto, la gente común debe seguir dando tumbos, estén o no atascados o empantanados, un pantano. Dice acá, o la gente común irán la gente dando tropezones con riesgo de caer en el lodo. Otra traducción, un vaivén violento o una caída violenta. Es más sacudida estos tumbos. Dice acá el PDF, no cabe otro remedio que admitir o rechazar por igual la posibilidad o la impostura de entre ambas manifestaciones milagrosas, las divinas y las espiritistas. Al tiempo ponemos por testigo, aquí está diferente, ¿no? Al tiempo ponemos por testigo, pero mientras la ciencia no quiera alumbrar con su mágica lámpara la oscuridad del misterio, irán la gente dando tropezones con riesgo de caer en el lodo. Y entramos al subtema ahora, salimos de Mahoma, hoy fue por las materializaciones, las recientes milagros, curaciones de la Virgen. Las curaciones, milagros de esa Virgen en Lourdes. Dice, los recientes, entre comillas, milagros en Lourdes han sido discutidos desfavorablemente en los periódicos de Londres, Inglaterra. El Monseñor Capel comunica al Times los puntos de vista de la Iglesia romana en los siguientes términos que vamos a analizar. Estos milagros fueron rechazados en Lourdes porque están en Francia. Han sido discutidos desfavorablemente en los periódicos de Londres, porque son enemigos, no los franceses y los ingleses, como no ocurrían los milagros en Londres, sino que Londres era protestante y Francia era católico. Como ocurrieron los fenómenos en Francia, siendo enemigos mortales de estos países desde hace siglos, la guerra de los 100 años, etc. El Monseñor Capel comunicó al periódico el Times de Londres, no, el Nueva York, los puntos de vista de la Iglesia romana en los siguientes términos. Este Monseñor Capel se llama Thomas Young, nació en 1836, era un irlandés, Irish, sacerdote católico de alto rango. Ya va a dar sus puntos de vista, dice, en cuanto a las curaciones milagrosas que se efectúan, remito a sus lectores del Times, ¿no?, a la obra tranquila y juiciosa escrita por el Dr. Dessous, un eminente médico, residente, practicante, inspector de enfermedades epidémicas del distrito y asistente médico del Tribunal de Justicia. ¿Qué currículum tenía, no? Para que le crean, ¿no? Dice, en cuanto a estas curaciones milagrosas, por tomar el agua a Lourdes, que se efectúan, remito a sus lectores a esta tranquila y juiciosa obra, La Gruta de Lourdes, sus fuentes y curaciones, el nombre completo, sus fuentes y curaciones, escrita por el Dr. Dessous. Él además nació en 1799. Pierre Romain Dessous fue el primer médico que se interesó por las apariciones de Lourdes, la Virgen, ¿no? Fue testigo presencial del milagro de la vela. ¿Cuál es este milagro de la vela? Por 30 minutos, la vela que tenía la Bernardeta, ya vamos a estudiar quién es la Bernardeta, se consumió y la llama estuvo ardiendo durante ese tiempo en la mano de ella. 30 minutos. Y no sufrió ningún tipo de dolor ni daño tisular. El médico comprobó y fue el que midió el tiempo de ese milagro. El primero que se interesó fue el doctor Dessous, un currículum, eminente médico, residente, practicante, inspector de enfermedades epidémicas del distrito y asistente médico del Tribunal de Justicia. Las epidémicas las hemos vivido. Una epidemia, cuando una enfermedad contagiosa se propaga rápidamente en una población, como fue la peste bubónica, determinada afectando simultáneamente a un gran número de personas durante un periodo de tiempo concreto. Del Tribunal de Justicia dice acá, bueno, que además era tremendo currículum donde se evidencia el prestigio de este médico. Dice el PDF lo siguiente: a consecuencia de la desfavorable opinión sustentada por la prensa londinense acerca de los recientes milagros, entre comillas, ¿no?, de Lourdes, Monseñor Capel publicó en Times el criterio de la Iglesia romana sobre el particular en los siguientes términos. Por lo que toca a las curaciones milagrosas, pueden consultar los lectores la juiciosa obra La Gruta de Lourdes, escrita por el Dr. Dessous, eminente facultativo de la localidad, inspector de higiene del distrito y médico forense, quien enumera al pormenor varios casos de curaciones milagrosas estudiadas por él con cuidadosa atención, para concluir diciendo, aquí su currículum un poco diferente, aquí dicen que era médico forense, inspector de higiene, bueno, un poco diferente lo que está por acá. Presenta una serie, el doctor Dessous, una serie de casos detallados de curas milagrosas. Tomaban agua de esa fuente, de la cueva, y se curaban personas, imagínense. Que dice haber estudiado con gran cuidado ese doctor y perseverancia con estas palabras. Lo estudia él, curas milagrosas.
Declaro, dice el doctor Dessous, que estas curaciones efectuadas en el santuario de Lourdes por medio del agua de la fuente han demostrado su carácter sobrenatural y a los ojos de los hombres de buena fe. Aquí lo dice él con estas palabras, actividad de perseverancia, presenció estas curaciones. Dicen que la Virgen se le apareció en una cueva, le dijo que cavara la Bernardeta, cavó y de ahí salió un manantial de agua y fue donde tomaba la gente y así se curaba, imagínense. Declaró que estas curaciones efectuadas en el santuario de Lourdes por medio del agua de la fuente, la Virgen, bueno, al hacerlo salió una fuente de agua que curaba la enfermedad cuando cavó la Bernardeta. Han demostrado su carácter sobrenatural a los ojos de los hombres de buena fe. Dice por acá, varios casos de curaciones milagrosas estudiadas por él con cuidadosa detención para concluir diciendo, declaro que todo hombre de buena fe ha reconocido el carácter sobrenatural de las curaciones logradas en el santuario de Lourdes, sin otra medicina que el agua de la fuente. Solamente es agua, qué poderosa es agua, ¿no? Debo confesar que estas curaciones, bueno, está por acá, a los ojos de los hombres de buena fe. Debo confesar, continúa el doctor Dessous, que sin estas curaciones, mi mente, poco propensa a escuchar explicaciones milagrosas de cualquier tipo, habría tenido grandes dificultades para aceptar incluso este hecho. ¿Cuál hecho? La aparición de la Virgen, ¿no? A la Bernardeta. Por notable que sea desde tantos puntos de vista. Bueno, era un médico científico de la escuela de lo que es occidental, no cree en milagros, pero como lo prevenció mi mente, dice, poco propensa a escuchar explicaciones milagrosas de cualquier tipo, habría tenido grandes dificultades para aceptar incluso este hecho, la aparición de la Virgen. Por notable que sea desde tantos puntos de vista. Dice por acá, dice, bueno, la fuente del agua, debo confesar que mi entendimiento, mente, nada propenso a la credulidad en milagros de ninguna clase, difícilmente se hubiese convencido de la verdad de una aparición tan notable bajo varios aspectos, a no ser por las curaciones que presencié. Personalmente las presenció el doctor. Pero las curaciones de las que tantas veces he sido testigo ocular, dice el médico, testigo ocular, estuvo ahí, han dado a mi mente una luz que no me permite ignorar la importancia de las visitas de la Bernardeta a la gruta y la realidad de las apariciones con las que ella fue favorecida, la Bernardeta. Las curaciones que presencié, fue testigo ocular, han dado a mi mente una luz, importante, una luz, que no me permite ignorar la importancia de la visita de la Bernardeta a la gruta. La Bernardeta se llamaba Marie Bernadette Soborius. Nació en 1844 y falleció en 1879. Vivió solamente 35 años. Era una pastora francesa, mística y religiosa, canonizada en 1933, ¿no? El año en que Hitler llegó al poder como canciller. Pastora francesa, mística y religiosa, canonizada. Su cuerpo permanece incorrupto. Después excavaron su tumba y encontraron que su cuerpo estaba incorrupto, como los santos y la santa. No, el de Napoleón también estaba incorrupto cuando los enterraron en la isla de Santa Elena, pero fue porque lo habían envenenado con arsénico. Lo envenenaron ahí y por eso que el arsénico permite que la carne dure mucho. Su cuerpo permanece incorrupto. La Bernardeta, una serie tuvo de 18 apariciones de la Virgen. 18 apariciones de la Virgen que Bernardeta afirmó haber tenido en 1858, la primera vez tenía 14 años, en Lourdes, y los milagros que le siguieron terminaron por darle una fama mundial a Bernardeta, que era bastante humilde. Ya en el momento de su muerte tenía fama mundial. La primera aparición fue cuando ella fue a buscar leña en el bosque. Ahí le apareció la Virgen. En otra aparición le dijo que cavara y bebiera de un manantial. Cavó con sus manos y surgió el manantial que después se curaba a la gente de esa agua, no en la cueva. En su 16ª aparición le reveló que era la mismísima María Inmaculada Concepción, la Inmaculada Concepción, imagínense, la madre de Jesús, y que quería que le construyeran un templo en ese lugar, que era lo que quería, un templo, no por eso le aparecía, como ocurrió después. En 1909 su cuerpo fue exhumado a la Bernardeta y encontrado en perfecto estado de conservación. Sin embargo, el crucifijo y el rosario que tenía en sus manos estaba cubierta de óxido. Se oxidó el rosario y el crucifijo, pero su cuerpo estaba en perfecto estado de conservación. Increíble. Pero la canonizaron en 1933. Repitiendo dice, pero las curaciones de las que tantas veces he sido testigo ocular han dado a mi mente una luz que no me permite ignorar la importancia de la visita de la Bernardeta a la gruta y la realidad de las apariciones con que ella fue favorecida de la Virgen. Dice acá el PDF,
Convencido de la verdad de una aparición tan notable bajo varios aspectos, a no ser por las curaciones que presencié personalmente y me dieron luz bastante para estimar la importancia de la visita de la Bernardita a la gruta y la realidad de las apariciones con que ella se vio favorecida. Dice que el testimonio de un distinguido médico, esto comenta lo que es el Capel, el monseñor, ¿no? En el nota del Times, el testimonio de un distinguido médico que ha observado atentamente desde el principio a la Bernardeta y las curaciones milagrosas de la gruta es al menos digno de respetuosa consideración. Dice este hombre, el monseñor Capel, el testimonio de este distinguido médico que observó atentamente desde el principio de todos estos milagros, a Bernardeta y las curaciones milagrosas de la gruta, es al menos digno de respetuosa consideración. Aquí está apelando al testimonio humano. Esto va a ser importante, después lo va a decir Elena, el testimonio. Puedo añadir que el vasto número de los que acuden a la gruta lo hacen para arrepentirse de sus pecados, aumentar su piedad, rezar por la regeneración de su país, profesar públicamente su creencia en el Hijo de Dios y en su Inmaculada Madre. Que ven ahí, bueno, se corrió el rumor, se está haciendo un milagro, tomar un agua de toda la dolencia, imagínense, ¿quién iba a ir ahí? En los Pirineos, que ha observado atentamente en Bernadette y las curaciones milagrosas. Puedo añadir que el vasto número de los que acuden a la gruta, las personas no lo hacen para arrepentirse de sus pecados. Esto es lamentar, afligirse. Lo importante no es arrepentirse de sus pecados, sino es lo correcto es reponer el mal daño que hemos hecho, reponerlo, no lamentarse. Si alguien robó $1 millón, no tiene que lamentarte, no devolverlo. Así es como se borra ese pecado, se anula el pecado y el karma. Así es, no para arrepentirse, como dicen por ahí, ¿no? Bueno, van a la gruta las personas, muchas, arrepentirse de sus pecados, aumentar su piedad. Esa palabra, la piedad, una virtud que inspira por el amor a Dios, el amor divino, tierna devoción a las cosas santas y por el amor al prójimo, importante, actos de amor y compasión. Es la verdadera piedad. La gente va a poner para aumentar su piedad y rezar por la regeneración de su país. Esa palabra tan poderosa, regeneración, que es lo que ocupa toda la sociedad humana. Hoy en día una regeneración muy importante sería un objetivo más de la sociedad teosófica o logia o de cualquier grupo espiritual, la regeneración. Estamos en Kali Yuga, ¿no? Por eso es, como pasó con el emperador Asoka, que ya lo analizamos, que era borracho, beodo, se convirtió a la buena ley del budismo, se convirtió en el Constantino del budismo, envió misioneros al río Jordán, donde Jesús escuchó de niño las buenas nuevas del Buda, llegaron los misioneros hasta Irlanda, la regeneración quiere decir dar nuevo ser a algo degenerado, importante, ¿no? Dar un nuevo ser a alguien degenerado, restablecerlo, mejorarlo, hacer que alguien abandone una conducta impía o unos hábitos reprobables para llevar una vida moral mejor y físicamente ordenada. ¿Qué palabras para tenerlas escritas? Hacer a alguien abandone una vida conducta, la verdadera amistad, ¿no? Las personas que ayudan al prójimo, que abandonen una conducta, unos hábitos reprobables, los que toman alcohol, decirles que no tomen alcohol, que aléjense la bebida, los cigarros, las drogas, sacarlo de ese mundo, de ese abismo, y tenerla físicamente ordenada, corregir o enderezar o reformar. Qué poderosa palabra es lo que es la regeneración de su país. Duraban desde la regeneración de todo el planeta entero, no por sentimientos patrióticos falsos, falsas divisiones, falsas fronteras, etcétera. Rezar por la regeneración del planeta y profesar públicamente una creencia en el Hijo de Dios y en su Inmaculada Madre, ¿no? Jesús, su Inmaculada Madre, es un dogma que después inventó la Iglesia Católica Romana, que no solo Jesús, no, sino ella también, María, fue concebida solo por un beso de sus padres, Ana y Joaquín, los abuelos de Jesús, maternos, estando en la puerta dorada de Jerusalén. No podía tener hijos, entonces le dijo, tuvo un ser que iba a tener hijos, solo besó a su mujer, a Ana María, y quedó embarazada de María, ¿no? Bueno, dice una tradición, quien domine Jerusalén dominará la mitad del mundo. Por este lugar tan conflictivo, tan occidente, quien domine Jerusalén dominará la mitad del mundo, todo occidente, ¿no? Por eso hay tantas guerras en esa tierra santa, que no es santa, eso es diabólico, eso está Jehová, que hemos analizado, que pedía sangre, prepucios, sacrificios humanos, sacrificios animales, expiación de pecados, etc. Sostiene que la Virgen María estuvo también libre del pecado original, libre desde el primer momento de su concepción, por los méritos de su hijo Jesús, su hijo, no tenía ella mancha ni efecto del pecado original heredado por todos los hombres desde Adán y Eva. Es una tradición, ¿no? Esto es el dogma de la Inmaculada Concepción. Hermanos, llegamos a la media hora, los micrófonos están abiertos, preguntas, comentarios son totalmente bienvenidos. ¿Qué les ha parecido este estudio de Isis Simbelo acerca de la Virgen, las materializaciones, Mahoma, el obispo Pop, Juana de Arco, etcétera?
Bueno, voy a comenzar yo porque ahorita están levantando mucho las manos. Una pequeña información turística, podríamos llamar. Aquí había un compañero que decía información turística acerca de Bernadette. Esto ocurrió en 1879, como bien lo dijo Ernesto. Madame Blavatsky no supo el final de esto. Ojo al Cristo, ella está escribiendo y no sabe lo que va a pasar con Bernadette. Cuando dice aquí en el párrafo que la Virgen María dando paseo diario, porque se supone, y así bien lo explicó Ernesto, que tuvo 18 apariciones. En la tercera aparición, ¿verdad? En la tercera aparición, Bernabé le preguntó, bueno, muchachita, ¿y tú quién eres? Le decía. Entonces le dijo, yo soy la Inmaculada, la Inmaculada. Entonces, Bernabé no era católica, ni iba a las iglesias, ni nada de eso. Todo lo contrario, ella vivía en lo que anteriormente era una cárcel. Entonces, una celda, mejor dicho, una celda, y los padres de ellos recogían basura, y de la basura ellos vendían. Entonces, cuando la Virgen le dice, di que me ha visto, que me han dicho, entonces cuando Bernadette comenzó a decir y dijo que era la Inmaculada Concepción, Inmaculada, entonces le dijeron, esto algo debe de pasar, dice, porque esta chica no va a la iglesia y cómo es que sabe su dicho nombre. Entonces, en una de las paseos le acompañaron 100 personas. Le vamos a ver si esto pasa o no pasa. Entonces, en una de las apariciones, la Virgen le dijo, toma agua. Le dijo, ¿de dónde? ¿De río? No, de ahí mismo. Y ella comenzó a tomar agua, a excavar, como lo explicó Ernesto, y comenzó a salir el agua. Entonces, da la casualidad que las personas que hacen el Camino de Santiago, hay uno que se llama el Camino de Santiago francés, y comienza en una aldea que se llama Saint-Paul-de-Champs, exactamente este lugar que se está hablando. Entonces, las personas que hacen el Camino de Santiago, la parte francesa, le invitan, quieren irse a la gruta de Lourdes. En la gruta de Lourdes, como se ve en este tiempo que estamos hablando, desde 1879, sí hay registro de que hubo milagros, pero como Madame Blavatsky le dice, bueno, pues ustedes están creyendo en testimonios orales, dice, ¿verdad? ¿Y por qué no vas a creer en los otros también? Pero a lo que voy a regresando a la gruta, es que en ese tiempo sí se hace milagro, no sé ahora si exactamente habrá milagros o no milagros, pero lo que vemos es que ese líquido, todo depende de la corrupción, vamos a poner